Pues muy buenas noches, hermanos. Espero que todos estén bien. Bueno, el hecho de que estén aquí es seña de que están bien. Así que me alegro de que ya estemos listos para comenzar. Pues hemos estado hablando acerca de interpretación bíblica, de la hermenéutica, y hemos tocado ya dos lecciones, hoy es la tercera, y el día de hoy, pues no me voy a detener haciendo repaso de la semana pasada. Espero que ustedes hayan hecho su tarea, la mayoría me la enviaron. Fueron pocos realmente los que no la han enviado. Eso no significa que no la puedan enviar todavía. Sería muy bueno que quienes faltan todavía la puedan enviar. Y también animamos, si alguien no ha visto una de las clases o no ha estado presente en estas reuniones, en alguna de ellas, pues le invitamos a que vaya a ver el video, ¿no? Hay unos videos de esto, están puestos en YouTube. Yo le puedo mandar el link para que lo vea y ahí puede conocer también cómo hacer las tareas, porque ahí estamos haciendo un poco de práctica, ¿no? Cada sesión pues hemos estado haciendo un poco de teoría y un poco de práctica, por lo menos tocando dos aspectos, ¿no? Uno que nos lleva más a la práctica. Así que bienvenidos y comenzamos el día de hoy. Solo voy a encender mi aparato. Para comenzar, el día de hoy, pues seguimos hablando de hermenéutica, obviamente, pero el día de hoy, así como la semana pasada hablamos del intérprete, el día de hoy vamos a hablar del método o los métodos que se pueden utilizar, pero obviamente vamos a nombrar cuáles son incorrectos y cuál es el método que nosotros utilizamos o que debiera utilizar prácticamente cualquier persona que quiera interpretar las escrituras. Así que vamos a tomar el tiempo y vamos a tratar de dedicarle el tiempo preciso a la teoría y luego a la práctica también su tiempo para terminar como nos hemos propuesto. Pues empezamos preguntándonos qué método debo utilizar cuando voy a interpretar. Pues obviamente hay varias opciones, no todos interpretan la palabra como nosotros lo hacemos. Hay personas que no tienen la misma visión, no tienen el mismo temor de Dios, etcétera. Por diferentes razones pueden utilizar algún otro método que no sea correcto. Por ejemplo, vamos a comenzar viendo el método racionalista. ¿En qué consiste el método racionalista? Pues tiene que ver con someter todo lo que la Biblia dice a, a nuestra mente, es decir, a lo que nosotros podemos juzgar que puede ser factible de que haya sucedido o no. Es decir, una persona racional en ese aspecto lo que va a tratar es de darle una respuesta que él pueda entender a todo lo que sucede en la Biblia. Y eso pues da por hecho de que todo lo que es sobrenatural, lo que nosotros vemos, los milagros, las maravillas del Señor que nos asombran tanto, pues alguien que utiliza este método no lo va a aceptar. Lo que va a hacer es tratar de darle una explicación que para él es racional, porque no entiende, no comprende o no quiere aceptar, mejor dicho, el hecho de que Dios puede hacer cosas que nosotros no entendemos o que pensamos que son realmente imposibles. Pero de eso se trata realmente la palabra, ¿no? De mostrarnos cómo es el Señor, cómo es nuestro Dios. Y nos lo muestra obviamente a través de muchas otras cosas, pero también nos lo muestra a través de cosas que son sorprendentes y que nadie más puede hacer. Algunos ejemplos de esto, pues tenemos ahí eh, la alimentación de los 5,000, que es un pasaje que todos conocemos. En ese aspecto, alguien que utiliza un método racionalista, más o menos diría que lo que sucedió, o leí eso, ¿no? Y por eso está puesto acá y está en sus notas también. Lo que esta persona diría sería que fue la generosidad de aquel muchacho que llevó lo poco que tenía y lo compartió, pues eso motivó a la generosidad de los demás para que los demás compartieran también su comida, estimulándoles, ¿no? Para que cada uno pudiera participar de ese festín y darle a todos los demás.
y por eso, según ellos, sobreabundó en ese aspecto. Eh, y creo que tiene muchos problemas el poder interpretar ese pasaje de esa manera. Ver todo lo que sobró realmente no tiene ninguna explicación racional, ¿no? El hecho de que con unos poquitos panes y unos pececillos se le haya dado de comer a tanta gente, no tiene nada que ver con el estímulo. Es más, la gente estaba ahí, no tenían dónde comprar, etcétera. Difícilmente alguien podía llevar más de lo que él mismo podía comer. Así que el método racional simplemente pierde la razón, vamos a decir, al interpretar de esta manera, porque entra en cosas que se vuelven imposibles también. El segundo ejemplo es cuando Jesús anduvo sobre el agua. ¿Qué diría una persona que trate de explicar este pasaje racionalmente? Pues algunos dicen, lo que pasa es que los discípulos estaban asustados, estaba oscuro en medio de la tormenta, entonces ellos no se dieron cuenta que realmente la barca ya había ido a la deriva y estaba casi en la orilla, entonces el Señor Jesús venía caminando, dirían ellos, por la orilla. Quizá habían piedras y sobre las piedras el Señor caminó, según ellos, sobre el agua, pero realmente diría una persona racionalista, el Señor lo estaba haciendo sobre piedras o muy en la orilla de, de la playa, ¿no? Esta es una explicación que también va en contra de todo lo que nosotros creemos, de todo lo que nosotros entendemos de ese pasaje y de quién es Dios también y del poder que Él tiene como para hacer eso y mucho más. El tercer ejemplo que se pone ahí tiene que ver con las plagas de Egipto. Y esto nace de un reportaje. Seguramente ustedes han visto reportajes también de algunas enseñanzas que se dan en el Discovery Channel o en el History Channel. A veces tratan de dar explicación a algunas cosas bíblicas. De hecho, creo que tienen una sección que tiene que ver con ello, ¿no? Específicamente. Y recuerdo haber visto un reportaje que ellos sacaban, como he visto muchos otros también, y según ellos, las plagas de Egipto, por ejemplo, ellos explicaban ahí que seguramente hubo una explosión de un monte o de un volcán lejano, por supuesto, no ahí porque no explicaron cuál era. Simplemente hubo una explosión muy fuerte de un volcán y que a raíz de eso empezó a rodar, vamos a decir, un montón de consecuencias que se dieron y fueron llegando, aproximándose hasta donde estaba el pueblo de Israel en Egipto, y por eso es que se dieron todas esas cosas. Esa explosión y todo el humo, además del humo, la arena y todo lo que suelta un volcán, pues ocasionó, según ellos, una especie de marea roja. Me imagino que ustedes han oído de eso, que a veces se da, ¿no? Y mueren muchos peces. Pues según ellos, esto ocasionó una especie de marea roja y eso es lo que los egipcios y los hebreos confundieron como sangre, pensaron que era sangre. De ahí, de esa misma mortandad de peces, surgen también las moscas, las ranas, las pestes que nosotros vemos después, las enfermedades como el sarpullido, etcétera, etcétera. Ellos van poniendo todo esto, la oscuridad, por ejemplo, fue porque llegó la columna de humo de aquella explosión y por eso fue que se dan todas estas cosas. Esa es una explicación ah, racional, vamos a decir, aunque como repito, para poder explicar esto tienen que saltarse la razón realmente y llegar a explicar cosas que no tienen ningún sentido. Como por ejemplo encontrar ese volcán, ¿verdad? ¿Dónde estaba ese volcán? ¿Qué tan lejos, qué tan grande tenía que ser ese volcán para que haya llegado de una consecuencia desde allá a tener consecuencias hasta Egipto? Eso no tiene razón. El hecho de que las plagas, explica la Biblia, se daban en un lugar, en Egipto, pero no afectaba a los hebreos, eso tampoco lo explican. Son simplemente para ellos, son cosas que se saltan, ¿no? Simplemente tratan de explicar.
y de explicar de una manera muy teórica todo lo que sucede en la Biblia. Entonces ellos no aceptan nada que haya sido milagroso, no aceptan ningún milagro. El que interpreta de esta manera la Biblia son simplemente personas que leen la Escritura, pero solo la leen para tratar de corregirnos, según ellos, a nosotros, los que creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y entonces tratan de descifrar, según ellos, qué fue lo que en realidad sucedió. ¿Ok? Esas son algunas cosas que podemos mencionar de este método racionalista. No nos vamos a quedar mucho tiempo en él. El segundo método que se menciona ahí es el método alegórico místico. ¿Qué pasa con este método? En este método, o las personas que utilizan este método, ven toda la Biblia como si fuese algo místico, como que siempre tiene un segundo sentido. Según ellos, muchas veces lo describen como un sentido espiritual de la escritura, tratando de quitarle el peso histórico a todos los eventos que la Biblia menciona, y entonces únicamente pues no tienen ningún valor histórico, lo que tiene es un sentido espiritual. Y entonces, según ellos, tratan de buscar ese sentido espiritual, viendo la Biblia realmente como si toda la Biblia fuese una gran metáfora, ¿no? Es decir, una comparación de cosas, de eventos, pero realmente lo que significa es algo espiritual. Y según estas personas, pues hay que buscar ese aspecto espiritual en lo que están estudiando, en lo que están leyendo en la Escritura. Este método es popular, es decir, este no es tanto como el otro está, vamos a decir, lo hacen personas que se las llevan de científicos, personas que quieren encontrar a fuerza una explicación, pero este método es casi todo lo contrario de aquel, porque este no busca para nada la historia, no busca para nada la verdad de lo que haya sucedido, sino lo que busca es el segundo sentido, es decir, algo espiritual que pueda haber en la escritura a través de lo que se ha descrito ahí. Algunos predicadores se vuelven especialistas, voy a decir, en este método, ya sea por pereza muchas veces, creo yo, porque déjeme decirle que no solo los predicadores, sino también muchos cristianos, he visto yo que se vuelven especialistas en alegorizar la Biblia. ¿Por qué? Porque se lee la escritura, pero sin deseo realmente de entender o comprender por qué fue que se dijo algo en un pasaje. Y entonces lo que hacen es simplemente decir, oh, dijo esto porque me quiere decir esto. Y entonces sacan un segundo sentido, un sentido que la gente acostumbra a llamar un sentido espiritual, que no es un sentido espiritual, pero es lo que la gente suele pensar. Ok, entonces dice, Dios me habló a través de este versículo. Y entonces toman cualquier versículo fuera de contexto, fuera de lugar, fuera de cualquier relación con lo que se está diciendo en un pasaje, y lo toman simplemente para decir o entender o aplicarlo a su vida de la manera que quieren. ¿Por qué lo hacen? Pues creo que muchos predicadores y quizá muchos cristianos lo hacen primero por pereza, ¿no? Porque no quieren investigar, no quieren meterse, no quieren tomarse el tiempo de escudriñar en la escritura. Otros, pues por falta de preparación bíblica, simplemente entran a la escritura, están allí, eh, no tienen mayor interés en aprender con otras personas, quizá en indagar más, en profundizar, y entonces simplemente no crecen nunca en su vida espiritual y se quedan sacando retazos. No sé si todos entienden ese término, retazos, pero sacando como parchecitos, ¿no? De la escritura. Y esto es muy usual. O sea, muchos creyentes, si usted tiene redes sociales, probablemente a usted le llegan unos cuantos versículos al día.
Y casi todos los versículos que llegan, mi hermano, están sacados de contexto. O sea, no tienen nada que ver. Me refiero a esas, mandan una figura a veces, un versículo puesto ahí y un pequeño comentario ahí abajo, ¿no? Y eso a veces es simplemente un versículo sacado de contexto que dice algo bonito, vamos a decir, pero realmente no significa o no tiene aplicación en lo que la gente suele utilizarlo. Pero nosotros alegorizamos las cosas, le damos un sentido que no tiene la palabra, simplemente porque no tenemos preparación bíblica, porque somos perezosos en estudiar o porque nos conviene. Y esa quizás sea una de las principales razones en los predicadores, ¿no? Los predicadores, es más fácil solo ir a agarrar un versículo que más o menos diga lo que yo quiero decir y entonces tomo ese versículo y lo aplico y lo digo y me agarro, me aferro a la idea que hay en medio de ese versículo que quizá no tiene nada que ver con el resto, pero como dice esto, yo lo agarro, lo tomo y lo aplico y le doy el sentido espiritual que yo le quiero dar sin necesidad de evaluar realmente lo que el texto quiso decir. Entonces, todo esto, mis hermanos, lo que hace es acostumbrarnos a ser malos cristianos, si me permiten decirlo de esa manera, en el sentido de que perdemos el norte, perdemos la importancia que realmente debe tener la palabra de Dios en nuestra vida. Porque la Biblia no es un mostrario de cosas bonitas. La Biblia tiene un mensaje claro de Dios y nosotros deberíamos estar interesados en llegar a ese mensaje que Dios tiene. Algunos ejemplos, ya me entretuve un poco, algunos ejemplos de las personas que interpretan de esta manera. Está, por ejemplo, mencionábamos a Daniel. Ahí tienen la figura en la pantalla. Daniel en el foso de los leones. Y la idea de las personas que usan este método verían realmente que esta historia probablemente nunca sucedió, ¿no? Es decir, nunca hubo un Daniel o nunca estuvo en el foso de los leones. Probablemente hubo una persona, sea Daniel o no sea Daniel, no es de mayor importancia, pero esta persona, dirían ellos, en un sentido místico, espiritualizado, diría, esta persona se encontró preso entre las tentaciones que tenía, entre sus debilidades que son comunes entre los hombres, y entonces esas debilidades, tentaciones, problemas que tenemos están representadas en esa historia por los leones. Esa es la idea de estas personas, ¿no? Pero según ellos, pues por la fe de esta persona, de Daniel, digamos, su fidelidad al Señor, por eso él sale victorioso. Y entonces aplican y los leones se convierten en temores, en problemas, los leones se convierten en muchas cosas, ¿no? Eh, que, que nosotros muchas veces simplemente alegorizamos, pero le restamos, vamos a decir, el valor que tiene la palabra en la explicación que nos está dando en ese pasaje. Otro ejemplo eh, muy común también es el interpretar alegóricamente lo que tiene que ver con el huerto del Edén. Ah, yo sé que esto es mucho, mucho más común que lo otro todavía. Hay muchas personas que así lo creen. De hecho, me parece que la Iglesia Católica por algún tiempo tuvo y todavía en sus libros aparece una interpretación muy similar a veces, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues estas personas que interpretan alegóricamente dirían, no, eso realmente la serpiente, el fruto, el árbol y todo eso no fue así que sucedió, ¿no? Eso no tenemos que entenderlo así tan literal. Lo que tenemos que entender es que ese árbol del conocimiento del bien y del mal solo es una referencia, dicen,
a las relaciones sexuales. Y entonces cuando el hombre pecó con Eva, cuando Adán pecó con Eva, en ese aspecto, entonces ese fue el pecado, ese fue el verdadero pecado. Lo que pasa es que según ellos, pues la Biblia no quiere mencionarlo, vamos a decir, y por eso lo planteó de esa manera. Ah, hay mucho que decir de esto, máxime porque muchos cristianos, como dije, alegorizan mucho la palabra del Señor en muchos pasajes. Por ejemplo, el libro de Cantares regularmente es un libro que se alegoriza muchísimo. A lo que me refiero es que no le dan el sentido correcto. El libro de Cantares se dice un cántico al amor matrimonial. Eso es lo que hay allí. Si usted lee el libro, va a encontrar a Salomón, a la mujer con la que él convivió durante ese tiempo y cómo estaban ellos cómo plantean ellos, ¿verdad? Cómo se sentían, cómo vivían. Ellos hablan de lo maravilloso que es el amor entre esposos y es algo maravilloso. Si uno estudia ese libro desde la perspectiva del matrimonio, es algo muy bueno. Sin embargo, va a encontrar muchas personas que van a empezar a decir, no, ahí se menciona, esto tiene que ver, este es Jesús el que está aquí, ¿no? Y esta es la iglesia, etcétera. Y empiezan a hacer alegorías y alegorías. Y lo que sucede muchas veces es que simplemente no estudiamos la Biblia, sino escuchamos un canto, por ejemplo. Alguien entendió mal un pasaje, saca un canto que dice algo, y entonces ese canto se vuelve la teología del cristiano. Se vuelve más importante lo que dice el canto, quizá porque pensamos que aquel ya lo estudió y por eso fue que hizo ese canto, y entonces nosotros hacemos eso, no lo interpretamos ya como dice el canto, pero debemos tener cuidado con eso porque la escritura es la escritura y no es un canto el que nos va a decir lo que es la doctrina que nace de la escritura. En la Biblia sí hay, y solo voy a puntualizar eso, en la Biblia sí hay alegorías, sí hay metáforas, por supuesto, cosas que deben ser entendidas con un sentido diferente de lo que se está diciendo, pero la Biblia lo va a decir. Va a haber evidencia ahí en el texto que nos va a indicar que lo que se está diciendo no es literal. Y entonces cuando tenemos esa evidencia de que la Biblia nos dice que no es literal, ok, entonces tenemos derecho de interpretar, pero no interpretar a mi sabor y antojo. Porque el problema con el método alegórico es que cada quien le dé el segundo sentido que quiere. Como no hay normas, no hay reglas, entonces cada quien se inventa una diferente, ¿no? De cada pasaje, simplemente porque no respeta ninguna norma. Y entonces ya no es un segundo sentido, sino un tercero, un cuarto, quinto y el que usted quiera. La gente va inventando porque no hay norma que los detenga para poder interpretar la escritura. El tercer método es el método dogmático. Seguramente usted ha oído la palabra dogma, ¿no? Y dogma, pues simplemente significa una regla, una ordenanza. Se considera, vamos a decir, equivocado, porque este método interpreta de acuerdo a lo que dice él. Es decir, yo interpreto de acuerdo a lo que yo creo. Si yo pertenezco a este grupo, yo tomaría la escritura, un pasaje, y lo voy a interpretar de acuerdo a lo que yo creo. ¿Y qué es lo que yo creo? Regularmente tiene que ver con algún grupo. Entonces, por ejemplo, la Iglesia Católica, perdón que estoy mencionando mucho esto, pero son los ejemplos más conocidos, ¿no? Ah, la Iglesia Católica, ella enseña que ninguno se atreva a interpretar contra el sentido que le ha dado la Santa Iglesia a la Escritura. Eh, no quieren que nadie interprete diferente porque solo ellos se consideran aptos para hacerlo. Por el contrario, nosotros como cristianos debemos entender y hemos visto ya
que ninguna doctrina debe ser entendida en contra de lo que la palabra enseña. O sea, es al revés, ¿no? Aquellos dicen que la doctrina no debe ser, la Biblia no debe ser interpretada de acuerdo a lo que ellos dicen o en contra de lo que ellos dicen. Pero lo que la Biblia enseña es que ninguna doctrina debe surgir si no está de acuerdo con lo que la Biblia dice. O sea, la regla, la autoridad es la palabra y no lo que yo diga. Pero alguien que es dogmático simplemente va a aprender. Por ejemplo, llega un maestro de su grupo a su iglesia, les enseña esto es así, así y así. Y entonces este hermano, sin estudiar, sin meterse de lleno en ningún pasaje, va a empezar a enseñar y a enseñar y a enseñar año tras año lo mismo que aprendió de aquel sin haberse metido a estudiar la palabra. ¿Qué hace eso? Pues lo único que hace es perpetuar los errores que el primero cometió, porque el primero no sabemos de dónde pudo sacar sus errores, pero entendió mal, él lo quiso entender así, no tuvo el estudio suficiente en la palabra para sacar las conclusiones correctas, se equivocó, y entonces ahora el resto dicen, no, pues así lo creemos nosotros. Y como así lo creemos nosotros, todos los demás están equivocados. Esto también es común, ¿no? Común en el sentido de que pues todos los cristianos creemos tener la sana doctrina. Eh, es la realidad. Eh, en la iglesia donde usted esté seguramente ha escuchado eso. Esta es la sana doctrina, es una doctrina sana, lo que la Biblia enseña, pero a veces no es así. Es decir, si yo voy a una iglesia, tiene la sana doctrina, otra cree diferente y dice también que tiene la sana doctrina. Y voy a otra y va a decir que también que tiene la sana doctrina, porque si ellos no creyeran eso, no estarían ahí. Pero como creen eso, entonces por eso se quedan en ese lugar. Entonces, solo decir que Podría, yo tengo, perdón, te habla tu esposa. dime, ¿Podríamos decir que esto podría compararse con las tradiciones? las tradiciones. Ujú. Sí, de hecho, regularmente los grupos dogmáticos lo que hacen es seguir una tradición, ¿no? Se ha enseñado así y entonces así permanece y a veces permanece por décadas o permanece incluso por siglos. Yo recuerdo, por ejemplo, en la iglesia donde yo crecí en mi país, y no solo la iglesia donde yo crecí, muchas iglesias, y algunas hasta hoy todavía. Muchas iglesias decían que era pecado, por ejemplo, ver televisión. ¿Por qué? Pues porque alguien lo enseñó así. Era pecado, pero no solo eso, ¿no? Era pecado ver televisión, era pecado jugar pelota, era pecado que una mujer se cortara el pelo, era pecado que una mujer se pintara el pelo, era pecado que se pusiera aretes, era pecado un sinfín de cosas. ¿De dónde vienen esas enseñanzas? Pues vienen de la interpretación de alguien. Y entonces ese alguien dice, esto es lo que dice la Biblia y la gente lo cree. ¿Por qué lo cree? Pues porque no estudian la palabra. Simplemente le creen al hermano porque les parece que es una persona respetable, les parece que sabe, y entonces le creen y no se toman el tiempo para estudiar. Y como dije, pasan décadas y pueden pasar siglos y la iglesia simplemente va perpetuando y perpetuando las tradiciones, las costumbres. En la iglesia donde crecí también el predicador siempre tenía que tener saco, ¿no? Saco y corbata. Si no la tenía, lo bajaban, lo bajaban del púlpito. Son tradiciones, son dogmatismos, vamos a decir, que en otro aspecto nosotros también le llamamos muchas veces legalismos, ¿no? Reglas que nosotros imponemos, pero nacen de una enseñanza como esta, de interpretar la Biblia dogmáticamente. ¿Estoy diciendo con esto que la iglesia no debe tener reglas? No, no es esa mi intención. La iglesia debe tener reglas y las reglas que tenga, pues esperamos que hayan sido evaluadas
rigurosamente y que hayan sido estudiadas por los pastores, por los ancianos, y que cuando ya las instauran en la iglesia, pues ya hayan pasado por todos los filtros necesarios, ¿no? Que no fue solo la ocurrencia de fulano o fue porque oyeron a sutano, sino fue algo que nació del estudio bíblico. Y entonces eso obviamente va a suceder. Vamos a tener reglas y debemos respetar esas reglas. Simplemente lo que estamos hablando es que hay personas que sin el estudio simplemente perpetúan los errores porque se enseña de acuerdo a lo que el grupo cree. Y como el grupo cree de esa manera, pues siguen por muchos años creyendo lo mismo. El último método que vamos a ver es el método gramático histórico. Y si se da cuenta, pues le puse ahí un chequecito de una vez, porque espero que haya notado que los otros métodos pues realmente no son correctos, no tienen nada de correcto. Eh, Este método es el que nosotros consideramos correcto y cuando digo nosotros no me refiero solo a mí y a un grupito mío, ¿no? Estoy hablando de lo que realmente se acepta a nivel cristiano, pues es este método, ¿no? El gramático histórico y puede tener otros apelativos ahí, te puede tener otros adjetivos. Usted lo va a encontrar a veces solo como gramático histórico, otras veces como gramático histórico literal, otros le agregan otras cosas como contextual, etcétera. Pero se refiere a lo mismo. ¿De qué se trata este método? Pues se llama así porque este método entiende o trata de entender cada pasaje de la escritura de acuerdo a estos varios aspectos, de acuerdo a su estructura gramatical. Nosotros creemos en una palabra que fue escrita sin errores en los originales, en los libros originales, fue escrito sin error. Y entonces creemos que cada palabra, cada tilde, cada cosa que está ahí escrito tiene un sentido. Dios lo puso ahí y lo puso ahí por algo. Entonces hay que respetar cómo Dios lo quiso que se escribiera. También entendemos que cada pasaje tiene un contexto y cuando hablamos de contexto tiene que ver con el contexto gramatical, vamos a decir, contextual ahí alrededor del pasaje, pero también tiene que ver con aquel trasfondo que tiene cada pasaje por la época en que fue escrito, quién lo escribió, etcétera. Tiene que ver con todo eso, porque entonces por eso se llama histórico, porque tiene que ver también con el momento histórico en que cada libro se dio, porque no podemos entender igual lo que nos dice Génesis con lo que nos dice Romanos. Son tiempos muy distintos. La revelación había pasado por muchas cosas a través de todos esos tiempos o todos esos años. Entonces no podemos simplemente entender que si aquí dice algo, aquí significa lo mismo. No. Vamos a tratar de aprender, no sé si la siguiente semana o la siguiente, vamos a ver algo de esto. Pero entonces este método trata de entender cada pasaje de acuerdo a su gramática, de acuerdo a su momento histórico, de acuerdo a su contexto, y trata de hacer que todo lo que está ahí se entienda de una manera digna, digna en el sentido de quién es el autor, es del Señor. Él escribió sin errores para que nosotros aprendiéramos de ella. Y entonces no entendemos la Biblia como una alegoría, es decir, como algo que fue escrito y entonces yo me invento lo que la Biblia quiere decir en base a lo que leo. No, no, nosotros no entendemos eso. No entendemos que la Biblia nos dé segundos y terceros sentidos para el gusto del cliente. No, entendemos que la Biblia se puede aplicar a todos los contextos, es decir, usted es una mujer, yo soy un hombre, usted es un joven, quizá yo soy un adulto, etcétera. Yo tengo cierto tipo de problemas, ciertas inclinaciones, ciertas debilidades, y la Biblia me va a hablar a mí en particular, pero no en base a a mi propia interpretación. La Biblia siempre va a tener solo una interpretación, una.
una interpretación. Y de esa interpretación debe surgir la aplicación. La aplicación sí es variada. La aplicación puede haber muchas aplicaciones, ¿sí? Pero la interpretación es solo una. Si nosotros variamos esa interpretación, entonces todas las aplicaciones que hagamos van a estar equivocadas, van a estar fuera de contexto. Para yo poder hacer una buena aplicación a mi vida de lo que la Biblia dijo, debo entenderlo como Dios lo quiso decir. Y entonces voy a luchar con todas mis fuerzas, con todas mis herramientas, con todo lo que yo pueda, por tratar de entender la Biblia lo mejor que pueda. Nosotros entendemos la Biblia también de una manera literal, no literalista, en el sentido de que no nos vamos en contra de la razón. Entendemos que la Biblia normalmente debe ser entendida de forma literal, a menos que la Biblia misma nos diga que no. Como decía, si el Señor habla en parábolas, pues debemos entender que el Señor está hablando en parábolas, pero la Biblia nos va a decir que Él está hablando en parábolas. Es decir, se va a entender. Vamos a aprender acerca de las figuras de lenguaje, vamos a aprender acerca de modismos, vamos a aprender de muchas cosas que obviamente no se pueden entender literalmente, pero tienen un sentido. Nosotros normalmente el resto lo vamos a leer de una manera natural, de una manera llana, tratando de entender la Biblia pues de una forma sencilla, clara, de acuerdo a lo que está escrito allí. Ok, ¿por qué hablamos de esto? Y con esto cierro eso. ¿Por qué hablamos de esto? Pues hablamos de esto porque alguno pudiera pensar, hermano, pues yo no soy eh, un intérprete alegórico, yo no soy un intérprete racional. Ok, no lo somos, porque por eso estamos acá, ¿no? Tenemos interés de aprender de la palabra de otra manera. El problema no es que nosotros nos identifiquemos con ello, porque hay personas que se dedican a interpretar la Biblia de esas maneras. Pero la razón de tratar esto es porque sí podemos caer en el error de empezar a ver la Biblia de una manera diferente. Y entonces hay que empezar a ver la Biblia de una manera gramática, histórica, literal, contextual, ¿sí? Entendiendo que la palabra es una palabra viva, es una palabra sin errores, es la palabra poderosa de Dios, profunda como ningún otro libro, y entonces va a requerir de nosotros todo lo que podamos para poder entenderla de la mejor manera. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que Dios quiso decir en su palabra, así es como la palabra se aplica a mi vida, sin engaños. Eh, Muchos hoy interpretan la palabra a su sabor y antojo, como quieren. Espiritualizan cosas que no deben espiritualizar o exageran cosas que no deben exagerar, robándole el sentido que el Señor le quiso dar. Y entonces crean doctrinas que son engañosas, ¿no? Para las personas. Entonces, cuidado con ello. Nosotros no queremos hacer eso. Usted no debería querer hacer eso. Debería querer encontrar lo que el Señor le quiso decir a través de la palabra. ¿Ok? A continuación, pues vamos a pasar a un tema un poco más práctico. Cuando quiera decir algo, hermano, levante la mano, hábleme, porque no miro a todos, solo algunos me parecen por ahí. Si quiere decir algo, hable y yo le doy chance de hablar. Hoy vamos a hablar, empezar a hablar de la interpretación. Así como empezamos a hablar del intérprete la semana pasada, el día de hoy vamos a hablar acerca de la interpretación. Si usted recuerda, en el método inductivo, pues tenemos las tres preguntas, ¿verdad? La primera que tiene que ver con la observación, qué dice el pasaje. La segunda que tiene que ver con la interpretación, qué significa el pasaje. Y la tercera que no hemos visto, tiene que ver con la aplicación. Y esa significa, o tiene que ver con qué significa para mí el pasaje. Es lo último que debemos hacer.
Eh, si usted ha notado, pues la observación es crucial. Si no observamos bien un pasaje, no difícilmente vamos a poder interpretar correctamente. Hay que observar, hay que ser detallistas. Déjeme decirle que vi las preguntas que estuvieron sacando. La mayor parte de preguntas, yo diría el 93% quizá de las preguntas estaban bien hechas, bien elaboradas, con mucho sentido. Quizá unas pocas preguntas ahí creo que se saltaron al hecho de empezar a preguntar qué significa el pasaje. Es decir, ya habían entrado en el rango de, de tratar de interpretar, ¿no? De hecho, algunas respuestas era una interpretación, algunas de las preguntas que se hicieron. Ah, hubo todo tipo de preguntas y algunas muy creativas, graciosas incluso. Yo creo que hay derecho, hay maneras de hacerla, digo derecho de hacerlo como nosotros nos guste, ¿no? Que se sienta algo donde yo me sienta vivo en lo que estoy haciendo, ¿no? Me sienta bien, cómodo, a gusto en lo que estoy haciendo. Entonces, usted elabora sus preguntas. ¿Qué debe buscar en las preguntas? Pues debe buscar que las preguntas respondan a los detalles del pasaje. ¿Cómo se responden las preguntas? Las preguntas no las responda usted con sus propias palabras. No responda usted con lo que usted entiende. Cada pregunta que usted haga en la observación debe ser respondida por el pasaje. ¿Quién iba caminando? ¿Quién dice el pasaje que iba caminando? Jesús. Ok, ¿sí? Entonces, ese es el tipo de preguntas que debemos hacer. Preguntas que sean respondidas específicamente por el pasaje o que no sean respondidas, ¿no? Que podamos decir textualmente o enfáticamente que no lo responde el pasaje. Pero por lo demás, mi hermano, lo que tiene que hacer es practicar. Practique, practique. Yo quiero mandarle algunos comentarios, algunos ahí, sobre algunas preguntas que hicieron. Nomás que tenga chance, yo se las estaré enviando. Pero la mayoría de preguntas están bien. Algunos no llegaron a las que debían. Otros llegaron raspaditos a los 30 y otros pues se mandaron, ¿verdad? Hicieron bastantes preguntas. O sea que hubo chance y hubo de todo en la tarea. Bueno, ¿de qué estamos hablando hoy? Estamos hablando de interpretar, empezar a interpretar, a empezar a ver qué significa el pasaje. Y aquí es donde se van a aplicar todas las técnicas, las claves que la hermenéutica nos puede dar para que nosotros aprendamos a interpretar los pasajes. Y el día de hoy vamos a hablar específicamente de la primera clave, que es el contexto textual. Eso tiene que ver con todo aquello que rodea el pasaje del cual vamos a estar hablando. Le pongo un ejemplo. Se lo pongo ahí en pantalla. El versículo que está señalado es Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Regularmente nosotros utilizamos ese versículo casi siempre quitando la I, ¿verdad? Porque no podemos seguir el hilo del pensamiento cuando lo queremos utilizar. Entonces regularmente decimos, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero tiene un sentido, ¿no? El por qué se hace así. Lo único que quiero mencionar ahorita es que ese versículo que está ahí señalado, que está como en celestito, ese versículo tiene un contexto. ¿A qué nos referimos con contexto? Para entenderlo, pues normalmente vamos a tener que ver lo que está alrededor. Y ahí señalo en amarillo el contexto más inmediato, ¿no? De este pasaje, que serían esos versículos que están antes o después del versículo. El contexto tiene que ver con eso. Se ha dicho muchas veces que un texto sin contexto no es más que un pretexto. Y eso es. Un versículo que no se evalúa, que no se interpreta
adecuadamente en su contexto, pues lo utilizamos, como decía hace un rato, solo como un parche, como cortar una parte de un pantalón y pegarse la otra, ¿no? Como un parche en la ropa. Eso es lo que suele hacerse muchas veces con muchos versículos al no tratarlos de una manera seria y no ver. Yo no estoy diciendo, algunos piensan esto, pero yo no estoy diciendo eso, que cada vez que usted menciona un versículo tiene que dar todo el contexto cuando está predicando o enseñando, no. La tarea suya como maestro, como intérprete, como predicador, es ir a ver todo el contexto y entender el pasaje de acuerdo al contexto. Ya cuando lo ha entendido de acuerdo al contexto, entonces ya usted lo puede mencionar y decir, oh, este versículo se aplica para lo que quiero enseñar. Pero si no aplica, no no lo puede utilizar. No, no debería mencionarlo en el estudio quizá que yo estoy dando, ¿no? Si no aplica en medio de su contexto. Entonces, eh, ¿cuál es la importancia de todo esto, del contexto? Pues tiene que ver con que casi toda palabra y oración se entiende mejor cuando se toma dentro del contexto donde está dicho. Si usted saca las cosas de su contexto, se van a entender de una manera diferente. Y entonces hay que aprender a ver lo que dice antes y lo que dice después para tratar de entender mejor el pasaje. El contexto puede ser un contexto inmediato, así como este que está señalado ahí en la pantalla, lo que está ahí cerquita, ese es el contexto inmediato. Pero el contexto también puede ser remoto. ¿Qué quiere decir remoto? Pues simplemente significa que va a estar lejos. En algunas ocasiones para entender un versículo voy a tener que remontarme quizá a 2 capítulos, 3 capítulos, 4, 5, yo no sé. En algunas ocasiones voy a tener que leer toda la carta, por ejemplo, de Pablo, en este caso Romanos. Voy a tener que leer toda la carta para entender lo que realmente significa ese versículo. Si yo no tengo en mente, de hecho, alguien que estaba leyendo hace unos días, él decía, es casi imposible entender o estudiar un pasaje sin haber leído todo el libro. Es casi imposible, porque le vamos a terminar dando un sentido diferente. Hay que leer el libro, hay que ver todo lo que dice el autor y cómo fue que llegó a ese versículo, porque ese versículo no llegó ahí en paracaídas y lo dejó caer el autor y ahí está puesto, no. Ese versículo viene después de una seguidilla de cosas que ha mencionado el escritor, y entonces llegó ahí en un momento que es importante y hay que entenderlo, ¿de acuerdo? Entonces puede ser que en algunas ocasiones el contexto sea ahí cerquita, pero en otras ocasiones va a ser todo el capítulo, 2 capítulos o toda la carta o todo el libro, y en algunas ocasiones, mis hermanos, algunos pasajes hay que ir a toda la Biblia, es decir, hay que ir a muchos versículos, pasajes por todos lados para entender lo que el versículo significa. O sea, en ese aspecto no es tan sencillo como solo decir voy a leer el versículo anterior y ya tengo el contexto. No, a veces hay pasajes difíciles que van a llevar mucho tiempo. Alguien me preguntaba una vez, ¿cuánto tiempo toma usted para preparar un sermón? Yo, yo le decía, yo soy lento y con el tiempo me di cuenta de que no soy el único. Es decir, platiqué, tengo muchos amigos que son hermanos que predican, se dedican a eso y platicando con ellos en algunas ocasiones me di cuenta de que realmente para preparar un sermón durante la semana puede llevar fácilmente unas 15 horas a 20 horas para preparar un sermón y sentirse uno tranquilo, satisfecho de que, ok, ya estoy tranquilo, ¿no? Con lo que entendí en este pasaje. Pero si yo solo agarro un pasaje ahí a medias, una media hora, 1 hora o 5, 3 horas, qué sé yo,
probablemente no habría la misma seguridad en lo que vamos a decir. Es decir, usted puede leer un comentario y tomar una idea y tal vez va a estar bien y no va a estar equivocado. Pero no es lo mismo ir usted con su piocha a escarbar, a buscar y que cada cosa que encuentre va a ser algo que a usted le va a impactar, pues va a ser diferente, ¿no? Ok, un método para interpretar el contexto es primero leer el contexto, ¿no? Hay que ir a leer el contexto del pasaje y luego lo que hay que hacer es acomodar el versículo en medio de ese contexto. Es como si a usted le dieron la pieza de un rompecabezas, ¿sí? Y usted dice, ¿y esto qué es? Pues no entiendo. Probablemente vaya a armar todo el rompecabezas. Y ya que tenga armado todo el rompecabezas, usted va a decir, oh, esta es la que va aquí. Tas. La pega y dice, esto es, ahí era, ese es su lugar. De eso se trata cuando hablamos de prestarle atención al contexto. Es decir, se trata de que mi versículo, el versículo que yo estoy estudiando, pueda encajar en todos los detalles que da el pasaje. En el capítulo donde yo estoy leyendo ahorita, tiene que encajar perfecto. O sea, no puede venir hablando de una cosa y aquí, ¡boom!, este versículo habla de otro y después regresa al mismo tema de antes. No, no, eso no sucede. Este versículo, a menos que sea un paréntesis, ese versículo tiene que encajar con todo lo que está diciendo ahí. Entonces, esa es la manera que vamos a estar utilizando. Vamos a hacer unos ejercicios. Yo les pedí que no leyeran sus hojas antes de llegar acá. Espero que no lo hayan hecho. Y en este momento le voy a pedir que guarde su Biblia. Cierre su Biblia. Cierre su Biblia. No la va a abrir hasta que yo le diga. No me vaya a hacer trampa. Vamos a hacer unos ejercicios. El primer ejercicio está en Primera de Corintios, capítulo 2 y versículo 9. Dice ahí, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Eh? Seguro había escuchado ese versículo antes. Sí. Antes de abrir su Biblia, le voy a pedir ahora que abran todos sus micrófonos. No sé si yo puedo abrirlos todos. No, pero abran su micrófono, así como hicimos la semana pasada. Y sin leer su Biblia, porque de eso se trata, de tratar de entender ahorita. Antes de abrir su Biblia, vea este versículo ahí en solitario, ¿no? Fuera de contexto, si usted quiere, sin tener referencia, aunque yo sé que algunos pues ya tienen experiencia en esto, han predicado por siglos, entonces ya tienen idea de lo que vamos a hablar, ¿no? Pero hay otros que no. Y entonces trate de ver este versículo y de entenderlo. Y explíqueme, no se tome 5 minutos, solo así, tal y tal cosa, así en una oración, si usted quiere. Explíqueme qué significa este pasaje. Que ojo no vio Es ni oyeron. decir, las cosas que ojo no vio, que se mencionan ahí, son los tesoros que Dios ha preparado en el cielo para los que le aman. Esa es mi pregunta. Ah, O Cosas que no nos podemos imaginar. cosas que no nos podemos imaginar. ¿Qué pasa con esas cosas que no nos podemos imaginar? Son las cosas que el Señor tiene preparadas para nosotros. Tiene preparadas para nosotros. Ok, Pienso que no solamente para la eternidad, sino en nuestra vida diaria también cosas que no nos imaginamos nosotros y Dios las tiene preparadas. ok. Cosas que, otra vez, ¿verdad? Cosas que Dios tiene preparadas tanto ahora como Ajá. para el futuro. Ok. ¿Alguien más? Un valiente ahí. Yo creo que ignoramos muchísimas cosas Ajá. y no nos cabe, nuestra mente es tan infinita que no alcanza ni a imaginar ni a entender lo que Dios tiene para nosotros. Ok. Cosas que Dios tiene preparadas para nosotros.
Lo que estoy viendo es que los hombres son Pero, más miedosos. pero yo creo que es importante notar que dice, son los, no, 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 ya me confundí. Pues es No. para que vean. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. O eso es Hermano, importante, no es Yo- para yo- todos, Yo, es para los yo que le pienso aman. que ahí está hablando Ok, dejemos hablar. de Yo la creo que eternidad, ¿verdad? Que eso uno por uno. Hay uno aquí levantando la mano. Arnold Morris está levantando la mano. ok, lo que yo puedo interpretar en este versículo es que aquí lo que Dios nos dice, para los que le amamos, solo para eso tiene preparadas tantas cosas que no tenemos ni idea qué puede ser, pero la clave es amarlo. Los que lo aman, dice. Por eso dice, para los que lo aman. O sea, son cosas Hay preparadas preparadas para los tantas que aman cosas. al Señor. Esa Sí, sería la interpretación. ¿Ok? para mí, no sé. Para usted. Un último por ahí. Hombres valientes. Sí, para mí es, como dice la escritura, que ni ojo que no vio, ni oído que no oyó, ¿verdad? Entonces yo pienso que nosotros cuando estamos fuera de la gracia del Señor, es imposible ver todas estas cosas. Pero una vez que ya estamos en el Señor, entonces nos son reveladas o enseñadas por medio del Espíritu Santo. Una vez que, ¿qué? Una vez que ya somos del Señor, entonces ahí es cuando el Espíritu trabaja y nos son reveladas por medio del Espíritu Santo. ¿Y por qué dice que Dios ha preparado? Porque la Escritura nos dice que Dios ha preparado de antemano todas las cosas para nosotros por medio de su Hijo, ¿no? Ok, ok, está bien. No, no es mi intención confundir más. Abra su Biblia ahora. Abra su Biblia. Y le doy un minuto. ¿Mm? estaban viendo. Primero de Corintios Y le doy un minuto 2:9. para que trate de ver el contexto. ¿Mm? Bueno, no trae una Biblia, no te tarda un minuto ni pero Y dígame si entiende algo un poco diferente de lo que se ha dicho hoy. Claro, yo sé que solo estoy dando un minuto. No es gran cosa. Pero hay algo que no había entendido bien. Hay algo que el contexto le dice. Y me refiero al contexto cercano, ¿no? A lo que está ahí cerca. Yo pienso que eso se refiere a que Dios tiene preparado para los que le aman, ¿verdad? Como dice, son las cosas que tienen preparadas, como quien dice, en el cielo, para los que le aman, ¿verdad? Cosas que no han visto, jamás hemos visto ni escuchado, que ni siquiera podemos como imaginar a lo mejor. Y esas son las cosas que Dios tiene preparadas, porque pues la mente humana pues tal vez no tiene capacidad ni siquiera para imaginar las cosas del cielo. ¿Ok? No, Son Oye. cosas que no podemos nosotros verlas porque es con sabiduría de Dios. No es sabiduría humana, sino es sabiduría de Dios. Son cosas que solo las podemos entender a través del Espíritu Santo. De otra manera, no lo podríamos entender. Son cosas que requieren de fe. Sí, Son cosas que requieren de, de sabiduría de Dios, no sabiduría, no es no es nuestra propia opinión ni nuestra propia inteligencia, sino es inteligencia, sabiduría que venga de Dios. dice que Porque son las cosas que son enseñadas por el Espíritu y que acomoda lo espiritual a lo espiritual. Ok. Hermano Francisco está levantando la mano. Hermano Francisco,
Hable. Sí, hermano, yo lo que veo en este pasaje es que solamente por medio del Espíritu de Dios podremos lograr ver lo que no podemos escuchar, lo que no podemos ver. Solamente por ese medio podemos lograrlo, porque solamente el Espíritu de Dios es el que nos va a hacer entender esas cosas, porque ahorita cuando no tenemos el Espíritu no entendemos las cosas como las estamos leyendo, sino hasta que sea por medio del Espíritu de Dios. Es lo que yo entiendo. Ok. No les voy a retorcer más su mente hoy. Cerebrito. Ya les di chance de leer un poco ahí. Me imagino que vieron algo alrededor o volvieron a leer el versículo. Todo lo que se plantea, mis hermanos, lo que ustedes están diciendo es lo que regularmente la gente entiende. O sea, yo no los culpo por eso, porque es lo que regularmente las personas leen este versículo. Y de hecho, allá en Guatemala, en mi país, hay un cantante, Aníbal Marroquín. No, perdón, ya mencioné el nombre. Que él tiene un canto que dice, cosa que ojo no vio, ni que oído oyó, ni ha pasado jamás por la mente del hombre. Y luego dice, son las que Dios tiene allá en la ciudad celestial. Son las cosas más bellas que jamás podamos imaginar. Algo así dice el canto. Váyase ahí al pasaje. Estamos en el versículo 9. Hay dos cosas ahí que nos tienen que hacer pensar y entender este pasaje de una manera diferente. En el versículo 9, y por eso es importante la observación, dice, y comienza, dice, ¿cuál es la primera frase que dice el versículo? Antes, como está Antes escrito bien como está escrito. en el libro de Isaías. ¿Qué significa eso de cómo está escrito? Eso significa que lo que Pablo va a decir ahorita, lo que él va a decir a continuación, es una cita de algo que alguien dijo tiempo atrás. Eso ya me para a mí las orejas, tenemos que levantar las antenas, porque vamos a decir lo que Pablo está diciendo no son palabras de él. Son palabras que alguien dijo, en ese caso Isaías 64:4, citado de una manera parafraseada, vamos a decir, por Pablo. Él cita ese pasaje y entonces está llevándonos al tiempo remoto, al tiempo pasado, y dice, antes bien como está escrito, podría haber dicho como dijo Isaías hace tantos años, y entonces a continuación cita ese pasaje. ¿Qué es lo que dice o lo que Pablo dice? Que dice ese pasaje, dice, cosa que ojo no vio, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Pablo dijo eso? No. Fue Isaías. Isaías. De acuerdo, siglos antes lo había dicho. Y entonces ahora llegamos al versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? ¿Cómo comienza el versículo 10? Pero Dios nos ha revelado a nosotros por el Espíritu. Dios nos las reveló. ¿En qué tiempo de verbo es ese? ¿Presente, pasado o futuro? Pasado. ¿Es pasado? Pasado. Pablo dice que ya nos las reveló a nosotros el Espíritu. Entonces, ¿puede referirse esas cosas que ojo no vio ni oído yo a las cosas que Dios tiene preparadas en el cielo? No. No. Pablo está diciendo, no, esto ya Dios lo reveló. O sea que Pablo citó lo que fue dicho por Isaías en sus tiempos, donde todavía no habían sido reveladas estas cosas de las cuales él está hablando, ni oídas, pero en tiempos de Pablo eso ya había sucedido. ¿En qué sentido? Él dice, nos las reveló, eso es pasado. Y lo que fue revelado, de lo que viene hablando Pablo, si usted sigue leyendo y lee anteriormente, pues son las maravillas, las verdades del Evangelio. A eso se refiere el apóstol Pablo acá. Entonces, antes la gente no las conocía. Tiempos de Isaías no la conocía. Pero ahora, dice Pablo, a nosotros el Señor nos la reveló por medio del Espíritu Santo. Entonces,
¿Se da cuenta cuán difícil puede ser a veces agarrar un versículo y tratar de entenderlo solo? Y nos lleva a una interpretación completamente diferente de lo que el pasaje realmente está diciendo. Esa es mi intención, eso es lo que yo quiero que vean. El siguiente ejemplo, se me olvidó poner la respuesta aquí, pero el siguiente ejemplo está en Filipenses capítulo 3 y versículo 7. Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Antes de que abra su Biblia y de ver el contexto, tratemos de explicar qué significa este pasaje. Esas cosas de las que habla Pablo ahí en ese pasaje, que él estima como pérdida, ¿son las riquezas de este mundo o son otra cosa? Sí, cosas de este mundo. El pasaje dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Se refiere a sus logros, a todo lo que él pudo hacer en su vida pasada. ¿Cómo qué, por ejemplo? Yo pienso Quizá que toda la pudo- preparación que él tuvo como fariseo, toda la enseñanza que recibió siendo el fariseo. Ok. yo pienso que tal vez está hablando de las cosas materiales, de sus riquezas o de lo que pudo obtener, y después tuvo que cambiar su vida por amor a Cristo. Ok. También se puede referir a la clase de seguidor que era hacia Dios en lo que él había vivido, en lo que había sido enseñado por el judaísmo. Ok. ¿Quién está hablando? O por ejemplo, al conocimiento que Alfredo. él tenía, y que cuando vio la obra de Jesús, vio que era diferente la enseñanza. Ok. Se me hace que algunos leyeron ahí el contexto o ya lo conocen de antemano, ¿no? Lo cual está bien, es lo mejor. No los voy a entretener más. La respuesta, podríamos decir a esa pregunta, esas cosas que Pablo menciona ahí, que estima como pérdida, ¿son las riquezas del mundo? En realidad no. Pablo no está hablando de su casa, de su camello, de su vestido, su riqueza en sí, sino él, si usted abre su Biblia ahí en ese pasaje, tendríamos que decir la respuesta es no. Pero ¿cómo lo sé? Lo sé por el contexto. Porque en el versículo 5 y 6, Pablo ha hecho un listado de lo que para él era ganancia. O sea, él menciona las cosas que para él eran ganancia. Y está hablando de su ventaja o su ganancia por su gran herencia religiosa, vamos a decir, por ser judío, que fue algo de lo que ustedes mencionaron. Si miren el versículo 5 dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero ¿cuántas veces hemos escuchado este pasaje aplicado a las cosas materiales, no? Pablo no es eso lo que está aplicando, no es eso lo que él está mencionando. Al menos no debemos entenderlo de esa manera. Debemos interpretarlo. Quizá en alguna aplicación pues podemos pasarnos a algo como esto, pero de ninguna manera en la interpretación podemos salirnos de lo que está diciendo. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo realmente? Vamos a ver. Creo que solo un último ejemplo para que no se me desesperen con el tiempo. En 1 Corintios 15, 19. Si usted conoce el versículo, es fácil. Si no lo conoce, quizás sea un poco más difícil. 15, 19. No abra su Biblia todavía. No me haga trampa. Si en esta vida, dice Pablo, solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Se lo repito. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Entiendes tú eso?
Trate de explicarme este versículo ahí solo, sin contexto, sin nada. Si solo esperamos en Cristo, ¿somos los más dignos de lástima? ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que nos dice que también tenemos que poner de nuestra parte. Ok, ¿en qué sentido? Pues si yo le pido yo oro por un trabajo, pero me quedo durmiendo todo el día, no lo voy a encontrar. Pido orar por un trabajo, pero salir a buscarlo. Me imagino, no sé si estoy en lo correcto. No sé si entendí bien del todo la interpretación. ¿Conmiseración quiere decir como misericordia o qué? Lástima. Somos los más dignos de lástima, pongámosle, de todos los hombres. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima, de conmiseración de todos los hombres. ¿Por qué dice eso, Pablo? ¿Puedo leer? ¿Puedo leer lo que dice la Nueva Versión Internacional? Ok. Porque en esta versión creo que quizás hace un poco más de sentido. Ok. La Nueva Versión Internacional dice, y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Entonces, aquí en esta versión, pues yo entiendo un poquito más, ¿verdad? Que lo que dice aquí. Aquí quizá ya está un poco más como, más interpretadito. No sé, ¿verdad? Pero ¿Y cuál sería la respuesta? ahora aquí yo creo, basado en lo que dice la Nueva Versión Internacional, pues tiene sentido de que si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, entonces, es decir, que si no hay un más allá después de esta vida, si no hay una vida eterna en Cristo, entonces pues nada tiene sentido, ¿verdad? Por eso dice, somos los más dignos de lástima de todo el mundo, ¿verdad? Si es que no hubiera, quiere decir de que todo lo que hemos creído pues no tendría ningún sentido, ¿verdad? Ok. Vamos Sí. a... Sí, Si perdón. Cristo no hubiera resucitado, pues no seríamos dignos de conmiseración, como dice, porque entonces si Él no hubiera resucitado, pues no, como dice el hermano, no tiene caso nosotros tener una esperanza, porque no resucitaríamos, no estaríamos en una eternidad con Él. Ok, de acuerdo. Cuando empezamos a ver el contexto, que fue lo que la hermana acaba de hacer, cuando leemos una interpretación, una traducción como la NBI, que es una interpretación dinámica, vamos a decir, la otra, ya no dio tiempo esta semana de verlo, pero vamos a hablar de las traducciones. Cuando lo vemos en ese tipo de traducción, pues obviamente tratan de darnos más sentido a lo que está diciendo. Pero ¿de qué está hablando? ¿O por qué? ¿Cómo nos ayuda el contexto en este aspecto? Si usted abre su Biblia, usted se va a dar cuenta de que Pablo viene hablando de la resurrección de los muertos. Y en el versículo 17 dice que si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó, dice Pablo. Y es en ese hilo de pensamiento, es ahí en esa inercia que lleva Pablo, donde él dice literalmente lo que acabamos de leer. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Debemos entenderlo de acuerdo a lo que viene diciendo. Si Cristo no resucitó, y si nosotros en esta vida solamente esperábamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, los más dignos de lástima de todos los hombres. ¿Qué significa entonces? Significa que si Cristo no resucitó y nosotros estamos esperando solo en Él, debemos dar lástima. Pero, y Pablo lo va a decir, Cristo sí resucitó. Y como Cristo sí resucitó, entonces no somos los más dignos de lástima. De eso se trata el pasaje. No me abra la Biblia todavía. No me abra la Biblia todavía. Primera Tesalonicenses 5:2. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Antes de abrir su Biblia, no mire su Biblia todavía.
Inesperadamente. Que nadie lo espera. Entonces, ¿qué sentido tiene este pasaje? Cuando dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué significa eso? Perdón. Que tenemos que estar listos, preparados para cuando ese momento llegue, porque de repente dice uno, hay gente que, pues, que en la iglesia tenemos gente que no están en comunión, no, va a ser mañana o en tanto tiempo lo voy a volver a hacer. Pero ¿qué pasa si ese momento llega, que el ladrón llegue? Se quedan, su alma se perderá. Tenemos que estar preparados con el boleto en la mano, como quien dice, para poder abordar. Ok, hermano Francisco está levantando la mano, miro. Está haciendo una comparación simple acerca de cuando llega el ladrón. Nosotros estamos durmiendo, llega el ladrón a la casa, entra, se mete y no nos damos cuenta porque estamos dormidos. Pero si estamos alertas, estamos preparados, podríamos escuchar cuando el ladrón entre. En este ejemplo que pone de esta manera, es para que, me imagino, lo captemos también así de simple, pero es porque debemos estar preparados a la venida del Señor. Ok. Que debemos de estar alertas, velad, porque nadie está esperando al ladrón que venga, no me voy a acostar a dormir, pero voy a estar pendiente, hablando en mi vida espiritual, de estar velando por mi vida espiritual, como dice ahí, si la venida del Señor será como un ladrón en la noche. Y Ahora, la manera como lo menciona también es como ya hablando a un público que sabe perfectamente que va a llegar ese suceso de esa manera. Estar velando. ok, ¿quiénes son los que tienen que velar? Nosotros. Los no salvos, los creídos. no salvos. Esto no es este no es el arrebatamiento, este es el juicio. Ok. ¿Quién está hablando? Es que no me salen las caras. Lo salva. Lo salva. Ok. Regularmente usted va a oír muchas referencias de hermanos que hablan de este versículo en referencia a lo improviso que va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, ¿es eso lo que dice el pasaje? Y ahí es donde tenemos problemas, porque no es eso lo que dice el pasaje. ¿Cómo sé yo que no dice eso el pasaje? Bueno, si usted abre su Biblia ahí en ese pasaje, va a ver que en el capítulo 4, desde el versículo 13 hasta el 18, Pablo ha estado hablando acerca del arrebatamiento. Ahí es donde Pablo dice, pero el Señor mismo con voz de mando, etcétera, y que los muertos en Cristo resucitarán primero, etcétera, 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 y recibiremos al Señor en las nubes. Él ha venido hablando de eso. Pero en el capítulo 5, Pablo ya no habla de ese arrebatamiento. Pablo de lo que está hablando es de el día del Señor. Y esos son los detalles que yo quisiera que usted aprenda a notar. Que usted aprenda a observar esos detalles, porque lo que dice el pasaje dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. El día del Señor es una referencia al juicio del Señor. Y entonces, si usted nota, por ejemplo, ese es el versículo 2, pero si usted pasa al versículo 3, ahí Pablo especifica que lo que vendrá sobre ellos es, ¿qué? Destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán, dice Pablo. O sea, eso no tiene que ver con el arrebatamiento. Y en el versículo 4 les dice, mas vosotros, ya hablándole a los hermanos, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿A quiénes es que va a sorprender el Señor como ladrón? A los incrédulos. El juicio del Señor es el que va a sorprender a los incrédulos. Nosotros, dice Pablo, nosotros no estamos en tinieblas para ser sorprendidos. Ya hemos sido redimidos por el Señor. Ok, ¿cuál era el propósito de ver estos pasajes? Y ya termino. Era simplemente, hermano, que notemos que un versículo solo
nos va a llevar a conclusiones equivocadas muchas veces. El versículo hay que leerlo con todos lo que tiene alrededor y entenderlo y encajarlo en ese contexto donde está siendo dicho para que yo pueda darle el sentido correcto. Si no, me voy a equivocar. ¿De acuerdo? ¿Qué quiero que haga durante la semana? Hágame favor de hacer un par de tareitas ahí. Usted las tiene en sus hojas. Va a ser lo mismo que estuvimos haciendo aquí en Hebreos 12:1 y en Filipenses 4:13. ¿De acuerdo? Lo único que tiene que hacer es referirse al contexto y responder. Y la otra semana usted trae sus respuestas y vamos a ver, o me las manda, perdón. Durante la semana usted me manda sus respuestas y yo pues me voy a deleitar leyendo lo que me manden. ¿Lo hacemos antes de abrir la Biblia o ya No, no, habiendo no. leído el No, no, contexto? no. Pueden utilizar su Biblia. De hecho, quiero que vayan al contexto y lean todo lo que sea necesario para entender correctamente el pasaje. Porque ya aprendimos que solo un versículo nos lo podemos sacar de contexto y lo vamos a explicar de una manera diferente. Entonces, por fuerza hay que ir y buscar en el contexto qué nos puede indicar. Pero hermano, cuando me explique, o sea, cuando dé su respuesta, no solo diga, es tal cosa. No, dígame en el contexto qué fue lo que usted vio y por qué dice usted que eso que usted está viendo es lo que le ayuda a ver su respuesta. ¿De acuerdo? Ese tipo de explicación es la que quiero. Hay que leer el contexto. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual usted dice tal cosa? Deme ahí algo, una razón bíblica, textual, en el contexto, que le explique o que me explique a mí por qué es que usted piensa eso. ¿De acuerdo? Hebreos y Filipenses. Hebreos 12:1 y Filipenses 4:13, que ambos versículos yo creo que los conocen perfectamente. ¿Ok? Muchas gracias por haber venido, hermanos. Es un gusto Gracias por estar enseñarnos, con hermano. ustedes.